Bueno, buenas tardes a todos. Esta clase videada es de alguna manera la misma clase que tuvimos de manera presencial hace una semana cuando trabajamos el teselado de plano por primera vez. Frente a que hubo gente que solicitó que tener la grabación o alguna clase videada supondría de alguna manera enriquecer esto de ver cómo se utilizan los comandos. Entonces es por esa razón que se graba esta clase. Teselar el plano. ¿Qué significa teselar el plano? Significa embaldosar el plano, cubrir todo el plano con algún tipo de figura, ¿sí? Esas figuras pueden ser geométricas o no, pero en primer consideración vamos nosotros a trabajar con figuras que tienen alguna particularidad. Fíjense que en esta que podemos ver acá tenemos un triángulo que es un triángulo equilátero, es decir, un polígono regular, donde todos sus lados midan lo mismo, y si yo voy modificando este deslizador, fíjense que lo que va sucediendo es que ese triángulo inicial en amarillo vuelva a como a repetirse, a trasladarse en diferentes direcciones, y aparecen también estos espacios vacíos, que son los espacios en blanco, que de alguna manera podríamos pensar que es el mismo triángulo amarillo, pero con algún tipo de simetría, es decir, que estamos cubriendo ese plano. Estos espacios vacíos podrían ser también amarillos, ¿no? Y de alguna manera ser también simétricos respecto al triángulo inicial, y de alguna manera esos no son espacios vacíos, sino que son esa figura con algún tipo de simetría y que por lo tanto estamos embaldosando el plano. Entonces, teselar el plano es cubrir todo el plano y no dejar espacios vacíos. En esta idea de teselado van a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con el tipo de figura que yo utilizo para de alguna manera embaldosar, ¿sí? Una figura pegada con otra figura, y de qué manera las pego para cubrir todo el plano. En esta idea aparecen que esas figuras que yo utilizo, o esas baldosas que yo utilizo, pueden estar pensadas como polígonos regulares, ¿sí? Puede ser un triángulo equilátero, puede ser un cuadrado, puede ser un polígono regular de 5 lados, o un polígono regular de 6 lados, etc. Ese tipo de teselados se llaman teselados regulares. También puede ser que encontremos otros semirregulares, es decir, que vamos a combinar uno o más polígonos que son regulares. Utilizo tal vez un cuadrado y utilizo un triángulo equilátero y voy de alguna manera embaldosando y pegoteando las figuras entre sí, combinando esas figuras que son polígonos regulares, y obtengo así un teselado semirregular. Por último, están los teselados irregulares, que están formados por figuras o polígonos que son irregulares, ¿sí? Acá también entra esta idea de figura como no pensada como polígono, sino como una forma que de alguna manera se va teselando. En pantalla nosotros ya vimos el teselado de un polígono que era de 3 lados, es decir, un triángulo regular, un triángulo equilátero, y ahora en pantalla vemos cómo se tesela, ¿no? Con triángulos regulares, con cuadrados que van cambiando sus colores, y con hexágonos, ¿sí? Es decir, con polígonos regulares. Nos preguntábamos en clase si cualquier polígono regular teselaba el plano, es decir, puedo utilizar cualquiera, y la respuesta fue que no, ¿sí? No es verdad que con cualquier polígono regular yo voy a poder teselar ese plano. Y habíamos empezado a pensar en clase sobre qué tenía, o qué condición debían cumplir esos polígonos regulares para que pudiéramos de alguna forma pensar en pegotear esas figuras y que cubrieran el plano. Y había surgido esta idea de los ángulos interiores de los polígonos. Es decir, que si yo quiero pegotear una figura con otra, lo que debiera ver es que al cubrir el ángulo que formaría un giro de 360 grados, ese giro debería estar de alguna forma cubierto, ¿no? Sin yuxtaposición de las figuras, es decir, no superponiendo una figura con otra,
sino que se cubra en justamente la unión de estos polígonos. Por lo tanto, si bien estas preguntas se habían planteado para pensar, ya fueron discutidas en la clase presencial, y habíamos determinado entonces que cuando uno pensaba en combinar polígonos, lo que debía hacer era pensar en los ángulos interiores de esos polígonos. También habíamos trabajado con algunos teselados semirregulares, y habíamos visto que todas estas eran posibles combinaciones para teselar el plano, ¿sí? En relación a los irregulares, habíamos pensado que podíamos realizarlo con polígonos que no fueran regulares, es decir, con polígonos irregulares, pero también habíamos dicho que habían ciertas figuras que de alguna manera teselaban el plano, y estas, las que mostramos en pantalla, las que ya trabajamos en clase, son algunos ejemplos de teselados irregulares. Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a GeoGebra, y creo que acá estaba, digamos, la principal clave de la clase videada, para ver cómo podíamos de alguna manera teselar el plano con el comando que estábamos utilizando, ¿sí? Vamos a arrancar primero haciendo un teselado de un polígono que no sea regular, ¿sí? A diferencia del que había mostrado en pantalla, que era un teselado de un triángulo amarillo, que era un polígono regular, es decir, un triángulo equilátero, acá lo que vamos a hacer es crear con la herramienta punto, 3 puntos, en los que yo voy a trabajar, de alguna manera, con el polígono que se genera por esos 3 puntos, ¿sí? Es decir, por un triángulo irregular, ¿sí? Ese es el triángulo irregular, que si yo muevo, ¿ven? Los puntos, sigue manteniéndose el triángulo, y sin embargo es irregular. No hay ninguna condición que diga que esos lados son lados, digamos, que miden lo mismo. Bien, a partir de esta construcción de un polígono irregular, nosotros vamos a construir un teselado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ver que existe de alguna manera una herramienta, que no es necesaria cuando tenemos un polígono regular, pero que nos permite teselar con algún tipo de simetría. Lo que vamos a hacer es marcar con la herramienta punto medio el punto medio de uno de esos lados, ¿sí? Yo puedo elegir cualquiera de los lados de este polígono irregular y marcar su punto medio, ¿sí? Y ahora, con la herramienta simetría central, lo que voy a hacer es la simetría del polígono respecto a ese punto. Por lo tanto, cliqueo el polígono y cliqueo ese punto medio. Y ahí obtengo un polígono que se forma, este polígono se forma con la simetría de este. Yo voy a pintar este polígono con algún color que me permita a mí ver cómo realicé. Ahí está, realicé de alguna manera cuál era el triángulo inicial, ¿no? Cuál era el que yo había considerado inicialmente. El que queda es una simetría de esa figura respecto al punto medio de uno de sus lados, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es construir un vector, ¿sí? Dos vectores. Esta construcción de los vectores habíamos dicho que era por ahí lo más difícil de poder hacer, pensando en qué lugar se pega con cuál lugar, ¿no? O sea, yo voy a pensar entonces en la construcción de un vector, herramienta vector, y voy a decir que este lado quiero que se pegue, podríamos decir, a ver, que este lado podría pegarse, si yo tuviera los nombres sería más fácil para ustedes. Voy a poner acá etiqueta visible, etiqueta visible, etiqueta visible, solo a efectos de que podamos estar pensando en cómo vamos a pensar este pegoteo, ¿no? Yo voy entonces con la herramienta vector a hacer que este de B a A, es decir, que de B vaya a A. ¿Qué estoy haciendo cuando traslado el punto B al punto A? Y estoy trasladando dos lados, ¿sí? El lado que es BA y el lado que es BC. ¿Y dónde van a parar? Y van a trasladarse en esta dirección, ¿no? Van a pegarse a A, entonces este lado, BA, va a quedar por acá arriba.
Y este lado BC, ¿a dónde lo querría pegar? Y este lado BC lo voy a querer, si yo de alguna manera pienso, yo ya pegué esta imagen arriba de lo que sería esa figura. Necesito una al costado, así que voy a armar mi vector de B a C. ¿Qué estoy haciendo? Y ese B va a trasladarse a C, es decir, que el lado BA también va pegado con el B'C. ¿Sí? Bien, una vez que yo construí estos vectores, que es, vuelvo a repetir, lo más difícil, es decir, pensar en la traslación de los lados en función del pegoteo que yo quiero que se realice de las figuras. Bien, y acá viene la secuencia. El comando que yo voy a utilizar es secuencia y traslado. Y el de secuencia lo voy a utilizar 2 veces, ¿sí? Porque tengo justamente 2 vectores para utilizar. Viene el comando secuencia, que ustedes lo van a ver en pantalla debajo, en la parte inferior de la barra de herramientas, de la barra de la vista algebraica. Voy a abrir paréntesis, fíjense que secuencia, la palabra secuencia se escribe con S mayúscula. Vuelvo otra vez a nombrarla, secuencia, secuencia, y acá viene, cuando ya la nombré 2 veces, vengo qué es lo que voy a secuenciar. Y voy a trasladar con la herramienta traslada. ¿Sí? Otra vez paréntesis. ¿A quién voy a trasladar? Al polígono, ese polígono naranja que tiene un nombre que se llama en nuestro caso T1. Vuelvo acá abajo. A ver si me deja, no me deja. Voy a tener que volver. Acá está, volver a copiar. Secuencia, secuencia, traslada. Y ahí llamo al polígono que yo de alguna manera construí. Se llama T1, que tuve que volver arriba para ver el nombre, así que habría como que anotarse, ¿no? Estos nombres para no tener que volver hacia arriba y perder lo que uno escribió. A ese polígono lo voy a trasladar con una combinación lineal de los vectores, es decir, una combinación lineal de 2 constantes que las voy a utilizar como m y n. Entonces voy a hacer m por u era uno de los vectores, más otra constante n por v era el otro vector. ¿Sí? En general, GeoGebra, de alguna forma, lo que siempre hace es utilizar, digamos, u y v, esas letras minúsculas, para representar vectores. ¿Sí? Me corro del paréntesis, es decir, salgo del comando traslada, y ahora voy a decir la secuencia. ¿Sí? Acá tengo que definir, pongo coma, y defino, es decir, qué es lo que iba a trasladar con las constantes que yo utilicé. ¿Sí? En un caso utilicé AM, coma, le voy a poner, y desde dónde a dónde lo utilizo. Lo utilizo desde -5, coma, hasta 5. ¿Sí? Y luego me vuelvo a correr, salgo al paréntesis y defino la otra constante. Ya definí a m, ahora tengo que definir a n. Pongo coma, n, coma, que va de -5, coma, a 5. ¿Sí? Y ahí hago enter y voy a tener de ese lado el plano. Fíjense que yo no utilicé una herramienta de comando deslizador. Vieron que en el equilátero yo movía el deslizador y se iba teselando. Acá directamente teselo el plano. ¿Sí? Fíjense que yo podría mover a A y el teselado va a cambiar. Puedo mover a B también. ¿Sí? Puedo mover a C y el teselado va tomando otra forma. Lo importante es ver que el triángulo este, que es el simétrico, que sería la prima, B', C', de alguna manera marcó que era lo que iba a estar en vacío, que son estos colores que se ven en pantalla un poquito más claros, ¿sí? Yo de alguna manera puedo pensar entonces en modificar estos colores para que el teselado se vea mejor. Voy a sacar de la visibilidad los vectores, voy a sacar de la visibilidad los puntos A, B y C. Los voy a dejar a B y a C para poder moverlos. Voy a sacar sus etiquetas mejor. Voy a sacar esas etiquetas que hoy las colocamos a propósito de poder nombrar cómo iban a ser definidos los vectores, ¿sí?
A este es B', estos sí los saco, o sea, es decir, los dejo invisibilizados. A este punto medio también lo voy a invisibilizar. Y a estos, de alguna manera, los voy a cambiar de color, ¿sí? Voy a cambiar de color a este, por ejemplo, voy a hacer una combinación de naranjas con verde, y para que me cambie también el resto, los espacios vacíos son la hoja, ¿no? El plano que nos da GeoGebra, así que voy a hacer clic sobre ese plano y voy a cambiar su color. Acá es el color de la hoja en blanco, voy a utilizar ese verde que había elegido hoy, y, no me cambió, a ver, ok, le voy a decir, voy a cambiar el color de la secuencia, acá en la secuencia, donde está escrita la secuencia de abajo, voy a hacer clic sobre esos 3 puntos, propiedades, y voy también a cambiar el color a naranja. Ahí se tesela. Me falta todavía cambiar el color, no he podido hacer clic sobre la hoja, fíjense que la hoja me dice color, a ver, color de fondo, acá, color de fondo, ok, no, a ver si no lo cliqué, ok, ahí está. Entonces ahí pude hacer una combinación, digamos, de colores, donde yo puedo modificar la forma que tiene ese polígono central, por eso dejé a A, B y a C de alguna manera visibles, para que yo pueda modificar la forma de ese teselado. Y acá obtengo entonces un teselado, que lo que hicimos fue teselar con un triángulo irregular, ¿sí? Con un polígono irregular. Bien, voy a correr acá, no lo vamos a guardar. Vamos a ir entonces ahora a teselar con un cuadrilátero irregular, ¿sí? Podríamos tener un cuadrado, que es el único polígono regular de 4 lados, pero nosotros vamos ahora a teselar con un cuadrilátero. 4 puntos en cualquier lado, armo el polígono. De esa manera yo tengo un cuadrilátero que es irregular, ¿sí? Yo muevo, sigue siendo un cuadrilátero irregular. Y con esta misma idea, la misma idea que hoy, voy a marcar el punto medio de uno de sus lados. Por ejemplo, punto medio entre celas, ¿sí? Con la herramienta simetría central, el polígono simétrico a ese punto medio. A ver si lo estoy usando bien, simetría central. Hago clic en el polígono y hago clic en el punto medio, ¿sí? Y ahí obtengo el simétrico. Voy a cambiar de color para no perder de vista que este es el polígono, digamos, del que yo partí. Este es mi polígono inicial, ¿sí? Y voy a poner en vista etiqueta visible, para ver cuáles son los puntos, bueno, en realidad los traslados con los vectores que yo voy a realizar. Bien, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces este traslado? Necesito marcar los vectores que me van a decir desde dónde hasta dónde. Y necesito anotarme el nombre de mi polígono inicial, rosita, que es este, ¿ven? C1. Bien, vamos con los vectores. Yo voy a querer entonces pensar que si yo mando de B a A, uy, ahí pasó algo que no tenía que pasar, ahí está. Si yo trazo de B a A, de alguna manera estoy mandando todo lo que hay en B a A, no me estaría funcionando, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Si yo mando de B a C, fíjense, traslado de B a C, estoy trasladando este lado BD al lado CB'. Y este lado AB lo estoy trasladando acá arriba, digamos, de C, en esa misma dirección que se traslada, ¿sí? Que vean.
¿Qué más? Es decir, acá estoy pegoteando por encima de acá arriba, de ese cuadrilátero o del lado CB', estoy pegoteando ese polígono rosa, ¿sí? Y por otro lado, podría pensar que yo quisiera pegotear el lado AB con el B'A', ¿no? Es decir, que a partir de ahí también haya un pegoteo más. Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo marco, por ejemplo, un vector de B a D, estoy probando, ¿sí? Estoy pensando con ustedes. Si yo pegoteo de B a D, estaría trasladando todo a D, no me estaría sirviendo, ¿sí? Así que este vector no va. Si yo mando, a ver, de A a C, estaría juxtaponiendo o superponiendo el polígono, ¿sí? ¿Cómo podríamos realizar esta construcción? A ver si a veces modificar, yo no lo veo todavía tan claro. Si yo modifico, yo quisiera, por ejemplo, que AC, este lado, vaya a parar acá, ¿no? Ahí lo veo un poco más claro, o sea que podría pegotear de A a D. Es decir, que si yo traslado este polígono rosa, lo traslado acá, ¿sí? Es decir, que A con C se pegotearía con D con A', y, a ver si se ve bien, ahí está, y de alguna manera este lado AB quedaría a partir de D, en esa misma dirección. Bien, una vez que yo ya decidí, vieron que a mí también me costó poder encontrar esto de los pegoteos y los vectores. Esos vectores entonces que se crearon son U y B, fíjense que siempre les da GeoGebra el mismo nombre a los vectores, por lo menos son los primeros vectores que se construyen, y no tengo que olvidarme el nombre de mi polígono rosa, que es mi polígono inicial, que es C1. Voy con el coma. Secuencia, con la S siempre mayúscula, abro paréntesis, vuelvo otra vez a secuencia, abro paréntesis, voy a traslada, también con mayúscula. Abro paréntesis y ahora llamo mi polígono era C1, coma, y la combinación lineal de los vectores, M por U más N por B, ¿sí? Salgo del primer paréntesis, pongo coma y defino una de las constantes que utilicé, M, coma, y digo desde dónde está dónde. Desde -5, a 5. Salgo otra vez del paréntesis y defino la constante que me queda. Coma n, coma desde -5 hasta 5. ¿Sí? Salgo de ahí, listo, hago clic, ya está. De alguna manera, fíjense que si yo muevo, tengo un hermoso teselado. Y fíjense que lo más difícil que fue definir los vectores. ¿Sí? Otra vez puedo cambiar los colores. Voy a ir acá, a esta secuencia. Voy a ir a las propiedades, color, voy a elegir el color rosa. Y ahí me quedan todos los que yo teselé, porque en realidad lo que yo hice fue teselar con esos polígonos iniciales rosas. Y ahora tengo que de alguna manera pintar estos, que sería la hoja en blanco, ¿no? Hago clic sobre la hoja en blanco, vista gráfica, y voy a cambiar el color de fondo, lo voy a poner, a ver, en violeta, y teselo de esa manera, fíjense, todos los otros polígonos que cubren y que son simetrías respecto a mi polígono inicial. Puedo cambiar la vista gráfica de alguna manera, sacando, ¿no?, algunas cositas que aparecen en la vista, como estos puntos para que no sean visibles, el punto medio. Y acá C y D podría sacarle las etiquetas, simplemente para que quede más lindo el teselado, ¿sí? No es que sea esto necesario. Y con esto, ven, voy moviendo, puedo mover todos los, fíjense,
todos los vértices de ese polígono irregular, que era un cuadrilátero irregular, con esta idea que utilicé igual con la de polígono irregular de 3 lados, ahora la utilizo con un polígono irregular de 4 lados, un cuadrilátero irregular, con esta idea del punto medio de uno de los lados y la simetría de la figura respecto a ese punto medio. Y ahí queda un hermoso teselado. Bien, no termina acá, vamos a ir a nuevo, no vamos a guardar, y vamos a hacer otros de ese lado, pero ahora con un hexágono. Vamos a pensar en cómo hacer un teselado con un hexágono regular. Marco con un segmento un lado, y voy a hacer un polígono regular de 6 lados, con este acá. Voy a poner 6 lados, ok, listo. Ven que puedo, estos no los voy a poder mover, pero estos iniciales sí, y ahí armé un hexágono, ¿sí? Bien, ahora yo tendría que tener a A y a B, le voy a poner a A, este que está tildado A, lo voy a poner su etiqueta visible, este es B, sí, le voy a poner su etiqueta visible, para saber que son esos los puntos que yo puedo mover. El resto de vértices no se pueden mover porque dependen de la construcción que yo hice de que sea hexágono regular a partir de A y B, o sea que lo único que voy a poder es mover A y B y generar distintas medidas de ese lado de polígono, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy entonces voy a cambiarle el color. Me gusta siempre. Voy a ponerle ¿qué podría ponerle? Un azul, un celestito. Ahí está. Bien. Y ahora voy a marcar los vértices, ¿sí? Perdón, los vectores. Vectores, que es lo más difícil, ¿sí? Voy a ir de acá a acá. Y a ver, primero voy a cambiar esta. Oh, ahí está. Me parece que para mí, mentalmente a mí, me es mejor esa forma. Es decir que si yo traslado acá y acá, voy a trasladar este lado que está acá, lo voy a trasladar acá, y este que es acá, queda pegado con este acá, ¿sí? Y por otro lado, es decir que yo ya armé acá un pentágono. Voy a armar acá otro. Y con esa idea voy a ir de acá a acá también. Es decir que este va a quedar acá, y este, a ver, va a quedar pegado acá, ¿sí? Nuevamente, con el comando secuencia, abro paréntesis, secuencia, abro paréntesis, me estoy olvidando el nombre de mi polígono, pol1 se llama el polígono, traslada, es el comando que viene ahora, abro paréntesis, pongo, lo llamo a mi polígono era pol1, y hago la combinación lineal de esos vectores, que sería n por u más m por b. Salgo, y ahora ya estoy en secuencia, y le digo, coma, que m se mueve entre menos 5 y 5, salgo otra vez de ese paréntesis, y vuelvo al último comando de secuencia, y le digo que n, n está entre menos 5 y 5, ¿sí? Y ahí méteselo el plano. Fíjense que acá este teselado es distinto porque es un polígono regular, tesela todo el plano, no hay figuras como que están en blanco que después pueden colorearse y terminan siendo un teselado. Acá directamente está todo teselado, ¿sí? Yo acá tendría que cambiarle el color, por ejemplo, acá, vengo acá está bien escrito, ¿ven? La secuencia que yo utilicé. Ahí lo que voy a hacer es sacarles después una captura de pantalla para que ustedes lo puedan ver, y se los dejo guardado. Voy a las propiedades de este teselado, voy a decir, bueno, me encanta el color, pero me gustaría que esté, si lo pongo muy oscuro, ven, se pinta todo, así que viene así. Y de alguna manera dejé pintadito mi figura inicial, ¿no? Del hexágono que yo utilicé. Cambio, ¿ven? Modifico A, modifico B,
Ven que si yo acá chico, fíjense que hay plano que no cubrió. Esto es porque yo utilicé un deslizador de alguna manera entre -5 y 5, pero si yo utilizara acá en el comando secuencia, supongamos que borro y pongo un -10, y acá pongo un 10, y acá vengo también y pongo un 10, -10 y 10, eso se va a cubrir todo. ¿Vieron que se cubrió todo? Todo a la visual de uno, ¿no? Porque si uno achica y achica y achica, va a encontrar otra vez, ¿ven? Achico, encuentro otra vez espacios en blanco. Si yo le pongo -100, 100, posiblemente me canse de achicar esto para encontrar de alguna manera donde no cubre, ¿sí? Pero bueno, eso depende de los valores que les demos a ese deslizador, ¿no? Bien, bueno, vamos con un polígono de 6 lados, pero irregular, ¿sí? Hasta acá hicimos el regular. Vamos a ir a teselar ahora con un polígono irregular de 6 lados. Bien, no se puede teselar de cualquier manera con un polígono irregular de 6 lados, y hay como algo que tener en cuenta. Lo que vamos a hacer es pensar que este polígono se va a formar por 3 vértices, A, B y C. Le voy a dejar las etiquetas visibles de estos puntos que yo quiero que sí se vean. Y voy a crear un punto, de alguna manera, un punto D nuevo. Este punto D no lo voy a dejar, no le voy a poner etiqueta, porque quiero que sea un punto especial. De hecho, lo voy a pintar para que sea de alguna manera visible. Lo voy a pintar de rojo, para que sea visible este punto especial, este cuarto punto especial. Fíjense, lo que hice fue construir 3 puntos A, B y C, que van a ser 3 vértices de mi polígono irregular de 6 lados, y ese punto, ese cuarto punto, que es el punto D, que se ve acá en la vista algebraica, de alguna manera va a oficiar de punto simétrico, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la simetría central de A respecto a ese punto, la de B respecto a ese punto, y la de C respecto a ese punto, ¿sí? Y ahí, obviamente, voy a construir mi polígono A, B, C, A', B', C', creando de alguna manera ese polígono irregular, pero con una particularidad, ¿sí? No es cualquier polígono irregular, porque si no, no me va a servir para teselar el plano, ¿sí? Lo voy a dejar de una manera que yo pueda después pensar cómo van a ser los vectores. Ahora vengo a construir los vectores, vector, y acá voy a tener que decidir. Acá yo voy a hacer 2 construcciones distintas para que ustedes vean qué sucede, ¿sí? Voy a teselar, por ejemplo, lo voy a mandar de este a este. Esto fue lo que hicimos en clase, por eso yo miro la hoja para que ustedes no, para darles algo que estuvimos trabajando, y de acá a acá. Fíjense que si yo utilizo esta idea, estoy pensando que B lo traslado a prima, es decir que de alguna manera este BA va a quedar pegado en A', B', y si yo traslado a este C a C', estoy pensando que voy a dejar pegado este CB acá, ¿sí? Estoy pegoteando de esa manera. Voy a los comandos, que ya los podría copiar y pegar, ¿no? Secuencia, abro paréntesis, secuencia, abro paréntesis, traslada, abro paréntesis, me olvidé de mirar cuál era el nombre de mi polígono, Pol 1 se llama mi polígono, Pol 1, la combinación lineal de los vectores, m por u más m por b. Salgo de acá, defino mis parámetros, que está entre -5 y 5. Salgo de acá, defino a m, que m está entre -5 y 5. Bien, ¿qué pasó acá? Fíjense que hay como un traslado de figuras, pero no se está teselando el plano, ¿sí? Voy a revisar acá si yo copié bien. M por U más M por B, traslada, bueno, acá traslada todos los puntos.
Bien, ¿qué está sucediendo? Y el traslado que estoy haciendo no es el correcto para que yo pueda teselar, ¿sí? Así que vamos a pensar, voy a borrar, vamos a pensar otra vez en estos vectores, que son otra vez los vectores que traen problemas, ¿sí? Eso era lo que habíamos trabajado mucho en clase y lo que yo les vuelvo a repetir que es lo que más cuesta. Vamos a hacer entonces, acá, digamos, hay un trabajo exploratorio aparte de ustedes de ver de dónde a dónde voy a realizar los traslados, ¿sí? Yo voy a trasladar, por ejemplo, de B a C, hay un problema, voy a borrar, trasladar B a C, es decir que voy a pegar mi BC, lo voy a pegar con C'B', y voy a trasladar de A a B', es decir que voy a pegar AB con A'B'. Eso es, fíjense, borré los vectores y volví a empezar de ese lado, ¿sí? Voy otra vez con el comando, secuencia, traslada, y voy con, creo que era pol 1, M por U más N por B, salgo de acá, defino a M, que está entre menos 5 y 5, salgo de acá, defino a N, que está entre menos 5 y 5. Bueno, no me graficó nada y el cuadrito no me deja ver qué pasó. Estoy graficando, vuelvo para atrás, que grafique un vector ahí. Bien, lo voy a tener que volver a ingresar porque no tuvo un error, o yo cometí algún error cuando escribí, así que otra vez, secuencia, traslada. Este era pol 1, me voy a fijar por las dudas, sí, era pol 1. Deja, este cuadrito que está acá no deja que yo pueda ver. Voy a tener que volver para atrás. Me borró, bueno. Este es de A, B', ¿no? A ver, voy a volver para atrás. A ver si lo estoy pensando bien el vector. Estoy pensando que de A a B, vector de A B', ahí está. Ahí estoy pensando bien el pegoteo, me parece, fíjense. A B lo estoy pegando con B', y acá estoy pegando ABC con C'B'. Bien, vuelvo a empezar, secuencia. Ven que estas cosas que me pasan a mí les pueden pasar a ustedes tranquilamente, y no pasa nada, uno vuelve a empezar, ¿sí? Pol 1 y la combinación M por U más N por B. Defino quién es M, que está entre menos 5 y 5, y defino quién es N, que está entre menos 5 y 5. Bien, y ahí no tuve problemas, ahí lo logré. TCL, ven que si yo muevo A, B o C, voy haciendo distintos teselados. Vuelvo otra vez a repetir, esta idea de acá, digamos que no se cubre, es por los valores que yo utilicé, menos 5 y 5, ustedes pueden poner un menos 10, 10, un menos 20, 20, y van a teselar mucho mejor. Voy a dejar sacar a V y B para que visualmente se vea el teselado que yo, acá que yo realicé. No quedaron espacios vacíos y se tesela todo con ese hexágono que es irregular, ¿sí? Pero bueno, se tesela teniendo en cuenta esta idea, ¿no? de que hay 3 puntos que son libres y otros 3 que están de alguna manera ligados a una simetría respecto a esos 3 primeros que realicé. Bien, vamos con un octógono, ¿les parece? Nuevo, no voy a guardar. Voy con un octógono. Voy a hacer un octógono regular para que ustedes vean que no, qué es lo que sucede, ¿sí? El octógono regular por sí solo no, no cubre el plano, ¿no? Pero sí los espacios vacíos los podemos pensar como que se cubren.
Voy a ir con un segmento, la herramienta segmento, que va a definir el lado, ¿no? Lo voy a poner con etiquetas. Y a partir de ahí voy a usar un polígono regular de A y B, y le voy a decir que lo construya con 8 lados. ¿Sí? Bien. Si yo quiero mover H, G, F, todos esos están ligados a A y a B, así que todos estos demás puntos deberían no estar visibles. A ver si puedo visibilizarlos. Tipo de objeto. No, no me aparece. No. Bien, no importa. Yo me recuerdo que A y B son los puntos que yo puedo de alguna manera modificar, desplazar sobre tal, ¿sí? Bien, vamos con este octógono. Voy a definir mis vectores, y acá empiezo a pensar cómo hago el pegoteo, ¿no? Voy a definir, por ejemplo, que este vaya acá, a ver si me sale. Y este que vaya acá. Así lo hicimos, así lo había pensado yo la vez pasada, cuando lo llevé a clase y no lo logramos hacer. Vamos a ver, ¿sí? Estoy definiendo entonces que este HA vaya a parar a ED por el traslado de AC, y que este BC vaya a parar a GF por el traslado, digamos, de B a G. ¿Sí? Nuevamente, ingreso el comando, secuencia, traslada, y tengo que ir a mi polígono, que era, me aparece ahí el nombre, pol 1. Pol 1, defino entonces la combinación lineal de los vectores, n por u más m por b. Salgo de acá, digo quién es n, que se mueve entre menos 10 y 10, le voy a poner esta vez. Salgo de acá, defino m, que también se mueve entre menos 10 y 10. Bien, y ahí, fíjense qué pasó. Téselo. Pero hay espacios vacíos, ¿sí? Y esos espacios vacíos, si yo puedo venir acá, mover A y B, ¿ven? Esos espacios vacíos son cuadrados. Es decir, que yo podría, de alguna manera, cambiarle los colores a esos cuadrados son espacios vacíos, ¿sí? Pero yo podría decir, no, pero ese cuadrado es un cuadrado, es una baldosa que yo utilizo para teselar. Bueno, entonces le voy a cambiar el color. Acá color de fondo, le voy a poner un color verde. Lo pinto todo. Voy a usar este, voy a ir acá, este teselado. ¿Dónde está la secuencia? Acá, secuencia. Voy a ir acá, propiedades, y voy a cambiar el color. Lo voy a hacer de un rojo. Ahí queda muy bonito. Y bueno, y ahí teselé de alguna manera. Esos espacios vacíos son cuadrados que quedan, que de alguna manera generan un hermoso teselado. Puedo modificar entonces los lados de ese octógono e ir teniendo como una diversidad de teselados de los octógonos y los cuadrados. ¿Sí? Bien,